Bueno, buenas tardes. Hoy con nuestra edición número 13 de Israel y Hamás, una ruralidad. eh, y estamos en la compañía de nuestro gran amigo Irving Gattel, que con mucha amabilidad y mucha generosidad nos acompaña desde México. Fuerte el video de Argentina, en donde muestran una simulación de cómo fue los secuestros, ¿no? de Hamas, pese a no llegar todavía a, digamos, a parecerse mucho a la realidad, porque la realidad fue mucho más grave, pero la gente quedó muy impactada y de hecho, bueno, en este momento los secuestrados que tiene Hamas, me da la sensación como que son el eje de todo lo que envuelve a la guerra entre Israel y Hamas. ¿Qué opinión, a qué opinión, a qué reflexión te lleva esto? Mira, sí es un eje, no es el único, o sea, porque por supuesto están también los intereses que son estrictamente militares, pero bueno, estamos ante el retrato perfecto de por qué jamás siempre estuvo intentando secuestrar gente, porque sabe del profundo impacto psicológico que esto tiene en la sociedad israelí, y pues porque obviamente aprovecha esto para jugar con el dolor de los familiares y de la sociedad, de todos aquellos que de alguna manera empatizan o se sienten en la misma frecuencia que los familiares de los secuestrados. Por eso el secuestro es un crimen de guerra. O sea, esto está tipificado como crimen de guerra porque es una estrategia artera para buscar tus intereses, ¿no? Una estrategia artera para que un grupo que no tiene una verdadera capacidad militar para confrontar a un enemigo pueda chantajearlo y obtener Ujú. así sus intereses, ¿no? Entonces, aquí el problema de fondo, el problema de fondo siempre va a ser que, pues, por supuesto, los civiles razonamos como civiles. No tenemos, digamos, una educación militar o una experiencia que nos permita razonar en código militar. Y Ujú. nos choca porque el razonamiento militar es frío. El razonamiento militar no puede detenerse en sentimientos. Entiendo. Tiene que pensar en términos de eficiencia. Mira, todo en esta vida, ¿no? O sea, si tú pones un negocio, tienes que pensar en términos de eficiencia, no de sentimientos, ¿no? Digo, la ventaja es que la eficiencia al nivel de un negocio no te obliga a no tomar en cuenta la gran mayoría de tus sentimientos, ¿no? Salvo cuando se trata de cobrar, por ejemplo, pero de ahí en fuera, o sea, toda tu vida emocional puede discurrir de una manera normal. En tu familia también tienes que pensar, razonar siempre en términos de eficiencia para las decisiones que se tomen de la índole que sea. Pero bueno, obviamente eso se hace en un entorno en donde, pues por supuesto, el aspecto sentimental, emocional, psicológico funciona de manera normal. Conforme te vas involucrando en asuntos más difíciles, por ejemplo, cuando una empresa está en quiebra, o por ejemplo, cuando en el marco de la familia se está dando una separación, conforme la situación es más extrema, más radical, tienes que pensarle más frío y tratar de dejar de lado tus emociones lo más digamos, fuera de la jugada, ¿no? Ajá. Bueno, la guerra es el extremo más radical de la experiencia humana. No existe otra experiencia como la guerra. O sea, es lo más devastador a lo que se puede enfrentar un individuo si tiene que participar en ella o a lo que se tiene que enfrentar una sociedad si se ve involucrado en ella. Entonces, ahí sí el ciudadano de a pie, el ciudadano promedio, obviamente está a años luz de poder entender la forma en la que lo razona un militar. Entonces, eso es lo que está chocando ahorita pues principalmente en Israel, pero creo que en la conciencia de todos los judíos del mundo, ¿no? Que pues obviamente quisiéramos ver a los rehenes de regreso, los que estén vivos, que ya ni siquiera sabemos cuántos están vivos, o sea, ahorita se confirma que más rehenes han muerto en cautiverio o que fueron incluso ya llevados muertos. O sea, otro tema con el que Hamas ha estado jugando todo el tiempo. Totalmente, todo el Y tiempo. así es. Y entonces, pues obviamente
de repente hay gente que de manera natural y perfectamente legítima quisiera ver como que el gobierno israelí parara un poco digamos, el avance militar que está teniendo para darle espacio a la negociación. Pero bueno, ahí es en donde viene la otra consideración, la otra perspectiva del asunto. Una, porque, o sea, en términos de estrategia militar, sería un error para la guerra, detener la guerra. O sea, jamás está a punto de colapsar, o sea, y ahorita es cuando más grave sería la equivocación de dejarlo vivir, de dejarlo sobrevivir. Pero dos, porque entonces también surge la pregunta de, bueno, ¿negociar con quién? O sea, jamás es confiable para una negociación. Y todavía en la negociación anterior, bueno, Hamas fue quien rompió el alto el fuego, quien propició que se regresara a los combates. Hamas fue el que estuvo poniendo trabas, el que estuvo poniendo peros, y ahorita la situación de Hamas es todavía más desesperada, más crítica, más crucial. Entonces, ahí viene también esa pregunta, ¿negociar con quién? Y jamás nunca ha demostrado ser precisamente un, digamos, un interlocutor fiable. Y pues en su desesperación, porque está a punto de ser destruido, pero también en su vocación de organización terrorista, pues te puede salir con cualquier trampa en cualquier momento, te puede salir con cualquier tontería, ¿no? Y eso lo podemos ver ya desde la lista de exigencias que tiene Hamas. Tal O cual. sea, exigencias de que la exigencia fundamental de Hamas, si la quiero resumir en una frase, es la rendición de Israel. Y otra vez, pues nos remitimos a lo que decía Abba Eban en su momento, ¿no? Que las guerras árabes israelíes son las más raras del mundo, ¿no? Es el único conflicto donde el vencedor ofrece un arreglo de paz a los derrotados y los derrotados exigen la rendición incondicional de los vencedores. Pero bueno, entonces, es negociar con ellos. Ahí es en donde se acentúan estas diferencias entre seguir adelante con la lógica de una guerra, cueste lo que cueste, o otra vez atender a la perspectiva no militar y la perspectiva que no se debe revolver con la definición de las estrategias de guerra, pero que va en línea con nuestra realidad emocional. No es sencillo, pero creo que en lo que respondí, si me vas a preguntar qué es lo que yo creo que es lo correcto, creo que ya quedó claro, ¿no? Quedó claro, quedó clarísimo. Yo sé que todo lo que vos hablás, todo lo que decís, no solamente es fundamentado, sino que te gusta entrar en profundidad en el tema, informarte. Cada vez que yo te oigo tus videos o hemos tenido charlas en el pasado sobre, inclusive sobre otros temas, los temas religiosos que has tocado en tu grupo, siempre profundizaste. Ahora, lo que yo voy a contar no es para contártelo a ti, porque yo estoy seguro que lo sabes, sino para el público que nos ve, ¿no? El juego de Hamas es macabro, porque justamente al verse al borde de la destrucción, porque esa es la realidad, están al borde de la destrucción, juegan con la información de los secuestrados. Un día dicen, bueno, sí, estamos dispuestos a aceptar o a pensar el ofrecimiento que Qatar nos hace, que es un ofrecimiento donde Israel puede decir, bueno, lo estudiamos. Y otro día salen con que no, que quieren lo que tú acabaste de manifestar. Quieren que Israel se retire por completo de la Franja de Gaza, quieren dejar, asegurar que jamás va a seguir subsistiendo, que jamás va a seguir gobernando la Franja de Gaza, y bueno, y un retiro de las tropas, y bueno, volver todo como antes de la guerra. Es decir, los 1.500 muertos y los secuestrados, las violaciones, las vejaciones y todo lo que ya hemos visto en los videos que andan circulando, inclusive que yo he puesto en la edición de la semana pasada, como que nos olvidamos que Israel, por supuesto, eso no lo acepta. Y es un juego macabro. Un día dice, bueno, vamos a escucharlo a Qatar y a Egipto. Otro día dice, no, nosotros queremos esto. Y así, día y día. Después empiezan a aparecer las listas. Sí, hay 30 muertos, que hay 50 muertos, que hay 20 muertos, que no, que los negociamos y que los devolvemos, que los muertos son estos nombres.
que Misrat Bitajón, la Secretaría de Seguridad de Israel, dice, hay listas de nombres que están circulando, pero no le presten todavía demasiada atención porque no publicamos nada oficial. Las familias de los secuestrados que fallecieron ya fueron informadas. Ahora, apareció una lista donde los nombres, parte de los nombres de esa lista, son tres nombres muy sensibles. Todos los secuestrados son sensibles para nosotros los israelíes porque cada uno nos sentimos como de nuestra familia. Pero la mamá, Shiri, con Kfir y con Ariel, que son el chiquito que cumplió un año en cautiverio, y el hermanito de 4 años, hay una sensibilidad especial por la edad, por cómo se vio esa madre desesperada, tratando de abrazar y proteger a sus hijos, y aparece en una lista de fallecidos. Extraoficial, nadie lo confirmó, pero todo eso juega adentro de los sentimientos de la gente. Entonces, ¿qué es lo que produce? Y acá venimos con lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que estamos hablando de un tema central y vos me decís, hay ramificaciones. ¿Qué trae una de las ramificaciones? Es ya las discusiones entre los ciudadanos de Israel. Bueno, ¿qué hacemos? Paremos la guerra, traigamos a los secuestrados a casa, después vemos cómo la seguimos. Y otros dicen, no, ya está, ya están vencidos, van a tener que negociar, no los van a matar, porque si matan a los secuestrados ahora, se van a quedar sin nada, ya sin protección de ningún tipo, porque ellos usan a los secuestrados como carta de negociación y carta de cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie de división dentro de la sociedad israelí que en alguna medida llega hasta el gobierno y también es como que los movimientos se hacen más lentos porque todavía no hay una seguridad para el gobierno cuál es la medida correcta, es decir, qué precio va a haber que pagar con los que los pusieron a cargo del gobierno, que somos nosotros, los ciudadanos, los que votan. Bueno, esa es la situación. Y de ahí, bueno, se empiezan a abrir el abanico con otros muchos temas, ¿no? Sí, mira, el problema aquí siempre va a ser la lógica del terrorista. O sea, toda esta argumentación que la he escuchado, la entiendo, o sea, de por qué se habría que negociar con Hamas. El problema que yo le veo, eso es obviamente muy mi opinión personal, pero el problema que yo le veo es que no está tomando en cuenta que es la lógica del terrorista, que va a negociar con la lógica del terrorista, que no es una lógica normal. Hay una diferencia ya de por sí cultural importante porque el mundo islámico tiene sus características, pero aparte a eso agrégale que estás hablando de un fundamentalismo religioso delirante, o sea, de una convicción religiosa de que ellos son los guerreros de Dios y entonces Dios les va a dar la victoria, aunque estén en desventaja militar, aunque estén en desventaja numérica. O sea, un soldado religioso no pelea hasta el final porque realmente crea que logística y operativamente tiene posibilidades de ganar. Pelea hasta el final porque cree que Dios le va a dar la victoria. O sea, si jamás entendiera la situación objetivamente, habrían entregado los rehenes hace más de un mes o 2 meses, porque la superioridad israelí, no nada más la superioridad, la estrategia israelí, y no nada más la superioridad y estrategia, sino la determinación israelí, es aplastar a Hamas. Y está visto que las cosas van encaminadas hacia allá. O sea, todos los presupuestos estratégicos que Hamas tuvo, el panorama en el que quería ver envuelto Israel atacado por todos lados, probablemente con revueltas árabes internas para también crear un frente interno, nada de eso funcionó. Hamas no se preparó con un plan B, jamás nada más estaba enfocado en una ruta de acontecimientos, no le salió, todo salió completamente al revés de lo que habían planeado y demostró no tener la capacidad de adaptación. Israel, en cambio, bueno, pues desde siempre Israel ha tenido contemplados todos los escenarios posibles y obviamente ha diseñado sus estrategias para enfrentarlos desde el peor de los escenarios posibles. Ya si no tienes el peor, que en esta ocasión no lo fue, digamos que tienes incluso hasta un margen de ganancia con eso, ¿no?
Hamas ya tendría que haberse dado cuenta que no tiene escapatoria y que tiene que negociar. Ahora, el problema ahí también que hay que tomar en cuenta es que la propia dirigencia de Hamas ya está dividida. Ya no se pueden poner de acuerdo por dos razones. Una, porque es muy diferente cómo lo están viviendo Khaled Mashal e Ismail Haniyeh desde Qatar o desde Turquía o desde donde andan exiliados en sus departamentos de lujo y con su vida de lujo, que Exacto. obviamente ellos sí están resintiendo lo que implica la derrota de Hamas. A cómo lo está viendo Yahya Sinwar, que está en el campo de batalla, que está allí en los túneles en Gaza, y que es el que está completamente involucrado en esta ideología de yihad, de guerra santa, del santo guerrero de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, eh, generalmente, cuando vienen estas diferencias en la postura palestina, de que de repente dicen, sí podemos hacer una negociación razonable, o dicen, no, queremos la rendición incondicional de Israel, es porque están opinando Mashal y Haniyeh, los que estarían dispuestos a una negociación razonable, o porque está opinando Yahya Sinwar, que dice, no, hasta que se acabe Israel o hasta que me acabe yo. Entonces, lo que acentúa esa bronca es un segundo problema, que ese no tiene mucho. O sea, ya este diferendo ya estaba, pero ahora se acentúa más. ¿Por qué? Porque lo que se reporta, y justo eso se reportó hoy, si no me equivoco, que Sinwar ya perdió contacto con todos. O sea, Sinwar está completamente aislado, ya no tiene ni siquiera contacto con sus propios comandantes en el terreno. Sí. O sea, Israel ya logró aislarlo a tal nivel que ni siquiera puede coordinar los ataques de de los batallones que le quedan, ¿qué? 5 batallones y cachito, ¿no? Y Solamente ahorita ya Rafías, solamente Rafías empezó, queda en pie, sí. empezó el asedio y ya empezó el asedio a Rafah. Entonces, estamos hablando de un liderazgo palestino desconectado. Entonces, ¿con quién se va a negociar? Se tendría que negociar con Khaled Mashal y con su gente e Ismail Haniyeh. Pero el que tiene a los secuestrados es Yahya Sinwar, que una no está de acuerdo con la postura que están asumiendo los otros dos, y otra ya ahorita tal vez ni siquiera se pueda comunicar con ellos. Entonces, eh, la molesta realidad es que es una situación donde, digamos, todo es desventaja, empezando por el hecho de que estás negociando con terroristas. Y una regla básica de la lucha contra el terrorismo es no negociar por algo. O sea, ¿por qué tenemos ahorita este problema? Porque desde la negociación por recuperar a 3 soldados que habían sido secuestrados por Hezbollah, o sea, fue toda esta laraca de negociación para que al final ellos entregaran 3 cadáveres. Tal O cual. sea, y ellos jamás dijeron que estaban muertos. Y bueno, y ese fue el antecedente para después negociar la liberación de Gilad Shalit, y donde se tuvo que liberar a una enorme cantidad de terroristas, muchos de ellos Ni de es nivel uno. elevado, y Hani es uno, Yahya Sinwar es otro. Entonces, estamos hablando de negociaciones en donde siempre Israel salió perdiendo por el factor emocional. Entonces, jamás lo sabe. Tiene esos dos antecedentes de que en una guerra donde está lista para que lo pierda todo, puede ganar algo por ese lado. Entonces, es dolorosísimo tener que enfrentarlo, tener que admitirlo, pero pues es lo que hay. Entonces, cuando me dicen, es que sí se podría negociar porque ya están a punto del colapso, bueno, en ese caso habría negociado hace un mes o habría negociado antes, digo, porque esto no es nuevo, o sea, es más acentuado, pero no es nuevo. Y de todas maneras, o sea, bueno, ¿negociar con quién? Haniyeh es el que está ahorita en Egipto En Egipto. para ver esta posible negociación ahí con intermediación egipcia y catarí. Pero pues el loco que está tomando las decisiones ahí en los búnkers es Yahya Sinwar, o sea, Sí, pero hay un entonces, detalle importante también para tener en cuenta, Irving. A diferencia de otros enfrentamientos que hubieron, en donde los civiles, porque todos hablamos los civiles inocentes, que a los civiles hay que protegerlos, y que Israel se preocupó siempre, porque contigo es fácil, es decir, seguramente lo has visto, lo has estudiado, lo has leído y lo conoces el tema, pero si yo hablara con los millones de anti,
No importa, llámalo como quiera, antisemita, antisionista, antijudío, o como se quiera llamar, todos dicen, ¿no? Porque Israel ataca a los civiles, a los chicos, a los ancianos, que en realidad no fue así, siempre se avisó. Ahora, esta vez, a diferencia de otras veces en donde ese mismo pueblo al que Israel protege, aplaudían a Hamas, cuando Hamas tenía un pequeño triunfo en alguna pequeña batalla, los festejaban todos, los civiles, los militares de Hamas, pero esta vez, como ya no quedó nada en pie, porque prácticamente ya no hay nada en Gaza en pie, es muy poco lo que quedó, ya empezaron a ponerse en contra, empezaron, y por culpa de Hamas estamos así. Retrocedimos no sé cuántos años, ya volver a reconstruir esto va a llevar media vida. ¿Y para qué? ¿A dónde nos llevaron? Y están teniendo, no sé, digamos, no conozco a cuánto influye dentro de los oficiales, por decirlo de alguna forma, de Hamas, que el pueblo palestino se le está volviendo en contra. Y encima Israel, al saber esto, está aprovechando, está insistiendo, mandando un pequeño diario escrito en árabe, donde le pide a la gente: vamos a reconstruir Gaza, les vamos a dar una buena vida, ayúdennos a sacar a Hamas del medio. Ustedes van a vivir bien, nosotros Israel les prometemos. Entonces, bueno, hay una presión. Ahora, ¿cuánto influye eso en Hamas por el tema de lo que acabaste de manifestar? El pensamiento de Hamas no es un pensamiento lógico, es un pensamiento de terroristas, donde les interesa, digamos, la yadía, digamos, el triunfo y ir al cielo con las 72 vírgenes. Aunque yo no estoy tan convencido que jamás sea un grupo, como por ejemplo, como en Irán, tan religioso. No estoy tan convencido. Por distintas razones creo que lo de ellos también pasa por otros lados. Pero bueno, esa es la diferencia entre lo que vino ocurriendo con Hamas desde la segunda intifada y lo de ahora, que la gente ya se le puso en contra. Ahora, ¿cuánto necesita Hamas el apoyo de ese pueblo? La verdad que esa es una pregunta que no sé porque nunca estuve en Gaza y no sé cómo es la estructura ahí adentro. Mira, va a necesitar mucho de esa ayuda porque estamos a punto de llegar al final de la primera fase de la guerra, que es, vamos, la fase más violenta, donde estamos hablando de la intervención directa de la artillería, de la aviación, de la marina, etcétera, y donde se dan los combates más crudos. Ya una vez desmantelada la capacidad operativa de los 24 batallones de Hamas, es decir, que ya no puedan funcionar en realidad como batallones, eso no significa que vayan a ser eliminados, capturados o puestos fuera de combate todos los 30,000, 35,000 combatientes que tiene Hamas. Significa que ya no van a tener la capacidad operativa militar en forma, pero vas a tener las células, los reductos de estos batallones. Y Exacto. bueno, Israel ha sido muy específico que después viene una fase en la que van a ir por la eliminación sistemática, pero que esto es algo que se puede tardar entre 1 y 2 años, porque ya es digamos, es una situación como la que se ha vivido en Cisjordania desde hace años. O sea, de repente operativos muy intensos o de repente operaciones muy precisas de inteligencia, donde los vas eliminando uno por uno. O sea, no es una guerra abierta. Ahorita, por la situación, tal vez se intensificó, digamos, se intensificaron las confrontaciones en en Cisjordania. Pero si recuerdas cómo ha sido durante todos estos años, en realidad ha sido, digamos, a cuentagotas, ¿no? Así es como sería la nueva fase en Gaza. Entonces, ahí obviamente es donde para Hamas sí es fundamental contar con el apoyo de la gente, saber que la gente de un barrio te va a esconder, te va a proteger, te va a cuidar, te va a dejar camuflarte, y en donde entonces sí también es muy interesante lo que está haciendo Israel. O sea que al principio puedes aventarle todos los mensajes que quieras, decirle, pásate de mi lado y te voy a ayudar,
Y la gente dice, no, 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 yo estoy aquí con mis héroes, con mi gente, con lo que quieras. Bueno, sí. 4 meses después, cuando ya estás viendo a Gaza en el nivel de destrucción que está, de Israel te puede decir con toda la razón del mundo, te lo dije, te lo dije, todavía te doy chance, pásate para acá. Bueno, ya, los gazatíes sí lo van a pensar. Mira, es odioso decirlo, ni modo hay que decirlo. O sea, la conducta de ellos es convenenciera, porque es cierto, el día del ataque estaban festejando en la calle. Y bueno, pues lamentablemente eso nos dejó a la gran mayoría de la gente del mundo que todavía nos atrevemos a enfrentar las cosas como son, sin ganas de sentir un gramo de consideración por ellos. O sea, ahora se los cargó la guerra, pues, que se la traguen toda. Eso pidieron, eso quisieron. Ahora ya están en el otro plano y entonces obviamente la opinión alrededor empieza a ser, no, pobrecitos, míralos, ya quieren ayudar, quieren colaborar, ya están hartos de Hamas, ya paren la guerra. Bueno, ok, ahorita pues obviamente están en otra actitud porque las situaciones los empujaron a eso, ¿eh? No porque realmente lo quisieran. O sea, si volviera a ponerse la situación del otro lado, ellos estarían del otro lado. Pero bueno, hasta cierto punto resulta un tanto inútil hacer estas precisiones, en el sentido de que, pues, otra vez, es lo que hay, con eso es con lo que tienes que trabajar, son tus materiales de trabajo. Entonces, bueno, pues, si no son muchos ni buenos, tienes que ser creativo para obtener los resultados que esperas, ¿no? Entonces, de una o de otra manera, el punto es que efectivamente jamás está colapsando, efectivamente la gente alrededor ahora se ponen en contra de, porque todo salió mal, y bueno, y eso lo puede aprovechar Israel, ¿no? Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar ese detalle. O sea, estamos hablando de una sociedad profundamente intoxicada por el odio, y ahí la ONU va a tener que dar muchas respuestas. Es una sociedad profundamente intoxicada por el odio. No te estoy hablando de hace 5 años, dices, te estoy hablando generaciones, generaciones enteras. Una sociedad a la que se le ha educado en una mentira, en esta versión falsa, equivocada de la historia, según la cual los judíos llegaron a quitarle sus tierras. O sea, eso es absolutamente falso. Y bueno, una sociedad con la que de repente por la fuerza la puedes orillar a ciertas acciones. Pero para poder pensar en una Gaza liberada, no nada más liberada de lo físico, sino mental, para poder pensar en una Gaza liberada, pues obviamente también tienes que empezar a pensar cómo le vas a hacer para sacarlos de esos paradigmas, para sacarlos de esos prejuicios, para sacarlos de esas tonterías, que no son otra cosa, ¿no? Pues, en fin, pues, es la siguiente fase del conflicto, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿vale la pena detenerlo ahorita? O sea, ahorita que estamos, digamos, tal vez al 80, no sé, 75%, o sea, igual y ya más del 80%, digo, porque lo que resta son muchos combatientes, todavía son 5 o 6 batallones, pero toda la infraestructura operativa ya no existe. O sea, van a ser los 5 o 6 batallones más difíciles en cuanto a que son los mejor preparados, pero van a ser los más fáciles en cuanto a que ya no tienen todos los recursos que tenían antes. O Sí, sea, pero... incluso la ventaja de los túneles, bueno, Israel ha aprendido muchísimo Ah, ok. sobre lo que es la guerra. A eso quería Y llegar, sí. ha Sí. aprendido muchísimo cómo se hace la guerra en los túneles y eso los pone Ahora, en desventaja. en todo esto que vos decís que a mí me resulta hiper interesante, está incluido, digamos, todas las contrariedades contra las que Israel tiene que, digamos, manejarse, como por ejemplo una ONU, que ya lo explicaste muy clarito en el video anterior, cómo se conformó la ONU y quiénes son los que, digamos, cuántos países son los que representan a Occidente, que son minoría, y después el resto son del ala oriental, musulmana. Entonces, no sería muy extraño que la ONU se comporte como se comporta. Fue muy importante para Israel, para mí fue una victoria enorme haber conseguido probar que la UNRWA,
es un grupo, digamos, está contaminada y es terrorista, porque le quitaron apoyo de muchos países. Los pocos que todavía le siguen dando apoyo, creo que es que está España, Noruega, bueno, los países como China o supongo que Corea del Norte, no sé, digamos que son el ala de los malos, si le podemos decir de alguna forma en el mundo. Ahora, todo esto que decís, es decir, nosotros estamos hablando a nivel local, enfrentamiento de Israel contra Hamas, pero ahora hay un montón de actores externos. Es decir, Estados Unidos ya no me preocupa. En un momento me había empezado a preocupar, ya no me preocupa porque en alguna medida, y hoy lo escuché en una radio israelí, donde decía que Biden es como que medio cambió un poco las estrategias gubernamentales. Ya no vino solamente a observar, sino que ya se están empezando a meter. De hecho, estuvieron atacando, digamos, ya de una forma más grande en Yemen y bueno, mataron digamos, a generales o gente de altos cargos del ejército, digamos, que son fieles a Irán, que se encontraban en Siria y en el Líbano. Es decir, ya está, ya de hecho Estados Unidos ya está, digamos, pasó la puerta. No digo que está muy adentro, pero abrió la puerta y entró. Es decir, eso me preocupa menos. Lo que sí me preocupa es todo lo que todavía Israel no logra, porque es muy difícil, digamos, es tener una cierta influencia en la parte diplomática. Si Israel se va a acercar al triunfo, digamos, está cerca, pero cuando ya esté más cerca todavía, yo estoy seguro que va a empezar a mover algunos soldaditos, por decirlo de alguna forma, dentro del área diplomática de la ONU. La Comunidad Económica Europea menos, inclusive ya han tomado varios países medidas contra los musulmanes, pero bueno, todavía hay una fuerza muy grande dentro de la ONU, ya sea por la gente que de hecho son antisemitas porque ya eran antisemitas antes de la guerra o antisionistas, porque ahora se usa la palabra antisionista, que como dice Pilar Rahola, es otro vestido que es más lindo, pero es lo mismo. Pero bueno, están. Y esos, por supuesto, se alinean con toda digamos, la masa musulmana que está en la ONU. Es decir, vos ves que Sí, puede mira, haber. Sí, sí, te escucho. este es un juego rarísimo. Es una situación rarísima y va a ser muy interesante seguirla porque es otro caso donde se rompen muchas reglas de la lógica y nos enfrenta a la razón por la que los historiadores o los economistas nunca pueden llegar a la teoría definitiva, pues porque el problema es que están lidiando con seres humanos, ¿no? Y ya lo dijo Carl Sagan en alguna entrevista, que el punto de partida de la actividad científica es entender, o sea, de donde tenemos que partir es entender que el ser humano puede fallar. Entonces, Sagan, claro, lo aplica en el sentido de nos podemos equivocar con nuestras interpretaciones, pues, todo el tiempo hay que estar corrigiendo, pero partimos de la realidad de la falibilidad humana. Eso te lo dirían exactamente lo mismo en un curso de mercadotecnia, aunque te lo dirían de otra manera. En un curso de mercadotecnia te van a decir regla número uno de la mercadotecnia, o sea, cuando vayas a diseñar toda una estrategia publicitaria para vender un producto, tienes que partir de la realidad de que el ser humano, o sea, la gente, tus potenciales clientes, son tontos. Así, así es, nos guste o no. Entonces, con este asunto de la ONU vamos a ver cosas rarísimas en lo sucesivo, estoy completamente seguro. Porque mira, por una parte es cierto, o sea, todo lo que mencionas es cierto, hay un panorama adverso para Israel allí. Pero por otra parte, ya esto me siento como Red Tevye, ¿no? Vi el inicio del tejado. Por una parte, pero eh, por otro lado, antes era peor. O Sí, sea, la realidad es que Israel ha recuperado mucho terreno en ese aspecto y el punto crítico donde Israel
hasta cierto punto yo creo que ya le dio la vuelta a la balanza y va a ser cosa de tiempo nada más para que se manifieste, para que se haga evidente, es con los tratados de Abraham. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la diplomacia europea, que es la que más podía estorbar por lo que representa Europa, y, o sea, digamos, Europa era como el caballo de Troya pro-palestino en el mundo occidental. La diplomacia europea se decide en Riad, punto. O sea, los europeos han vendido el Tujes toda la vida por el dinero árabe. Entonces, no tiene nada de raro que los europeos siempre, eso lo discutía con un amigo al principio de este conflicto, que me decía pues que obviamente una de las cosas que iban a quedar sacrificadas por la fuerza de la respuesta israelí, pues iba a ser la negociación para continuar con los acuerdos de Abraham y probablemente hasta los acuerdos de Abraham en riesgo. Le dije, no, vas a ver que no. Pues porque, bueno, o sea, a ver, el enemigo en común es Irán. O sea, Arabia Saudita, que es el papá de los pollitos, ¿por qué habría de ponerse del lado de su enemigo en un asunto donde el otro que está involucrado es el otro enemigo de su enemigo? O sea, eso no Claro. tiene lógica de entrada. Claro, tienen que medir las consecuencias con las poblaciones porque luego la gente de la calle no razona igual que los gobernantes, pero le dije, ¿sabes cómo vas a poder calibrar cuál es la postura real de los países árabes? Miren qué plan se ponen los europeos. Digo, ellos son la punta de lanza de la diplomacia de los países árabes. Entonces, los países árabes pueden salir a maldecir, a decir, a gritar y amenazar a Israel, pero si Europa se pone del lado de Israel, ya para ese momento Europa ya había pedido la destrucción de Hamas también. Digo, es porque en realidad los gobiernos árabes no le van a mover al asunto, ¿no? Entonces, mira, yo soy optimista con ese tema en el sentido de que no creo que se vaya a dar una presión que obligue a Israel a cambiar su política. O sea, el único que tendría esa capacidad de influir a ese nivel sería Estados Unidos, que al final de cuentas ha sido el gran aliado. O sea, para poder tocar Israel, primero tenías que tocar Europa, bueno, eso estaba tocada, pero ahorita eso ha cambiado. Y luego, después de Europa, tendrías que tocar a los Estados Unidos. Y eso ni siquiera los dos presidentes más anti-israelíes que ha tenido Estados Unidos, que han sido Jimmy Carter y Barack Obama, no han podido darle un giro radical a la política estadounidense porque al final de cuentas necesitan a Israel. O sea, por el acomodo geopolítico, cuando en tiempos de Barack Obama Estados Unidos empezó a replegarse de Irak, de Afganistán, y ahora que Biden terminó de replegarse de Afganistán, inmediatamente Rusia y China incrementaron sus puntos de influencia. Entonces, perder a Israel para Estados Unidos sería catastrófico. O sea, este es un juego donde no existen vacíos de poder. Todo lo que tú dejes lo va a agarrar tu enemigo. Punto. Igual. Entonces, Estados Unidos no se puede dar ese lujo, lo entienden. Biden a regañadientes, porque la administración Biden se le notan los sentimientos anti-israelíes, pero no los puede aplicar. Biden ha sido mañoso con algunas cosas, ¿no? Pero mira, en los momentos críticos, y esto no es de ahorita, esto ya viene, se notó mucho en la guerra de 2014, momentos en los que llegaba John Kerry, o sea, un tipo anti-israelí hasta la médula también, John Kerry llegando varias veces a Jerusalén a obligar a Netanyahu a negociar, incluso en algún momento dado fue patético cómo llegó con un pliego de que eran básicamente las mismas de Hamas. Y bueno, pues bueno, cada vez fue más acentuado que Israel bateara las propuestas de Estados Unidos. Y la última vez que Kerry viene y va, regresa a los Estados Unidos furioso. Entonces, mira, eso, ¿cómo decirte? Aquí en México decimos, ya estamos bien curtidos, ¿no? O sea, ya ha sido tanto lidiar con ese problema que paradójicamente Israel no supo, pareciera que es el estilo judío, ¿no? O sea, no supimos desplegar estrategias diplomáticas que nos facilitaran las cosas afuera, pero nos volvimos unos mega especialistas en estar resolviendo problemas. Entonces, lo que sí a la clase, voy a utilizar terminología de mi ley, a la casta política israelí le sobra, mal que bien, esa experiencia lidiando con tantos asnos en la política internacional. Entonces, Estados Unidos no la tiene nada sencilla, quiso mantenerse al margen, quiso
en algún momento dado presionar a Israel para que el conflicto no creciera, para que acabara su guerra lo antes posible. O sea, básicamente para que fuera igual que en las ocasiones anteriores. Ya ponerle dos, tres, así golpazos bien puestos a Hamas y ya, ¿no? Ahí muere. Pero bueno, esta vez Israel no se dejó, continuó adelante, empezó la bronca con los hutíes, se puso peor con las milicias proiraníes en Siria y en Irak. Y entonces, bueno, lo mencionaste muy bien, ¿no? Estados Unidos ya no tuvo más alternativa que meterse al ruedo, eliminar ya a los liderazgos de estas guerrillas, tomar una participación ya más activa con este asunto y obviamente eso lo pone en una posición cada vez más difícil si quisiera presionar a Israel para que detuviera ya la guerra como va. Además, ahorita estamos, o sea, a Estados Unidos, a Biden le urgía ponerle fin a esto el año pasado, porque ahorita ya es la cuenta regresiva hacia las elecciones de noviembre. Entonces, Biden no puede darse el lujo de darle a los republicanos el argumento para que ellos digan, o sea, Biden todo lo ha hecho mal en Oriente Medio. Bueno, que ya se los dio en realidad, o sea, la gestión estadounidense, la política exterior en Estados Unidos, en caso de Medio Oriente, ha sido particularmente desastrosa. Sí. Pero bueno, entonces todo eso obviamente acentúa la presión. Quien tiene la presión en realidad es el gobierno de Estados Unidos, más que el de Israel. O sea, Ujú. los Estados Unidos están presionando más al gobierno de Estados Unidos que a Israel en este sentido, pues justo por el borlote electoral que se les viene y que bueno, que obviamente la bronca ahí es tener a un abierto pro-israelí. Bueno, no, es que no es Trump nada más. O sea, cualquiera de los tres, bueno, ya nada más quedan dos candidatos en la lucha, pero DeSantis o Nikki Haley o Donald Trump son cada uno a su manera, la de Trump es la más extraña, pero cada uno a su manera son abiertamente pro-israelíes y obviamente van a utilizar este tema Totalmente. argumento, como argumento en las elecciones, ¿no? Entonces, fíjate, ese asunto no me preocupa tanto. O sea, es de los más complicados, de los más odiosos, porque es en donde te topas con todo el antisemitismo internacional, sobre todo a nivel institucional, y cómo, sin embargo, ellos mismos se metieron en un callejón sin salida, y Ujú. eso ha dejado a Israel con una gran libertad de acción. Pero te repito, ¿de dónde viene la gran libertad de acción de Israel? De que los más interesados en que Israel termine de destruir a Hamas son los países árabes. O sea, si tú agarraras así en cortito, así en un boliche eh, al príncipe Mohammed bin Salman y a todos los demás emires ahí de la zona y les dijeras, ¿qué opinan de que Hamas esté a punto de colapsar? O sea, levantarían el tarro de cerveza, brindarían, sonreirían y se darían palmadas de Bueno, felicitación. ellos no toman Que alcohol, Hamas, pero obvio, sí. Cerveza sin alcohol se puede pedir. O sea, sí, sí, sí. eh, eh, eso, Hamas ha sido un dolor, no te digo de qué, o sea, para ellos toda la vida, pues porque ha sido la penetración iraní en el mundo sunita. Entonces, ellos son los primeros interesados, así que van a dejar correr la situación. Y así todo, mientras te escuchaba, me llevas a otra reflexión. eh, Pese a toda la situación contraria de Israel con respecto al mundo, Israel tuvo dos triunfos muy grandes. Uno, el que nombramos de la UNRWA, y inclusive lo que aconteció hasta ahora en La Haya, en la Corte de La ¿Mm? Haya, para mí fue un triunfo para Israel. Todos dicen, "Y no, perdimos". Digo, ¿dónde perdimos? Todos los jueces son jueces anti-israelíes. Israel presentó argumentos que no hubo margen para la duda. No, los jueces no podían hacer más de lo que hicieron porque fue tan contundente lo que se mostró que ningún juez que se dice juez y que trabaja en honor a la justicia y no en honor a a su ideología religiosa, política o racial, eh, podía decir no fue así. Y que hayan dicho, bueno, Israel, cuídate, cuida a los civiles, trata de ser más contemplativo con los civiles
pero la guerra no se detiene, cuando en realidad para Sudáfrica y para los que realmente representan la posición de Sudáfrica, que en este caso serían los palestinos, inclusive Irán y todos los que vienen atrás, fue una derrota, porque lo que ellos esperaban conseguir en La Haya es directamente que les digan: Israel, pará la guerra, se acabó. A partir de hoy no hay más guerra. Y no pasó eso. Y con todo en contra. Y con todo en Sí, contra. Pero volvemos a lo que vos dijiste en el principio de esta charla. Hubo un error estratégico grandísimo de Hamas. eh, por supuesto, Israel pagó con algo dolorosísimo, y esto pienso que a todos los que somos judíos nos duele. Ahora, los que vivimos acá, lo sentimos, la realidad es que cada secuestrado lo sentimos como un hermano, como un hijo, como un padre. Ayer cuando apareció esa lista con los nombres y digamos, por una cuestión, esa lista se publicó en un grupo de WhatsApp donde hay dos familiares de Argentina de secuestrados, y imagínate que pegó muy duro. Créeme que para todos fue durísimo. Y para toda la sociedad israelí es duro. Pero pese a todo, si dejamos, como decís vos, la mentalidad civil para entrar en la mentalidad militar, fue un error estratégico terrible el de Hamas. O ellos no se esperaban semejante de respuesta de Israel, o ellos esperaban que alguien lo detenga a Israel. Ya sea que Estados Unidos le diga, como hizo siempre: bueno, no, pará, hasta acá, o que, bueno, Europa le diga hasta acá, y después, bueno, empezaron a jugar otros papeles, como decís vos. Arabia Saudita no puede decir bravo por Israel, digamos, oficialmente, pero por atrás de del telón, yo calculo que están diciendo: bárbaro, a nosotros lo que está pasando nos viene como anillo al dedo. Y eso nos está llevando a esta situación desde el punto de vista militar. Es decir, yo aprovecho lo que decís vos de separar. Digamos, yo no soy militar, pero trato de pensar que desde el punto de vista militar hay ciertas estrategias por parte de Israel buenas, estrategias malas por parte de Hamas, la la salud, toda. eh, y, y después, bueno, acá la sociedad todavía no, digamos, los civiles, ¿no? Pese a que acá eso de hablar de civiles y militares es medio raro, porque en Israel el ejército es parte del pueblo, no está separado. Acá todos somos civiles, todos somos militares, porque siempre hay un hijo, un padre, un hermano que o está en la reserva o está sirviendo. Entonces es como que está todo amalgamado. Eh, y bueno, y ahora están las discusiones, ¿no? Digamos, cómo fue que pasó esto y quién tiene la culpa. Ya hoy renunció un jefe de inteligencia por lo que pasó el 7 de octubre. Pero bueno, yo creo que ese es harina de otro costal. Yo creo que es un tema no para tocarlo ahora. Yo creo que ese es un tema que por ahora habría que dejarlo acá en un costado y hablarlo cuando termine todo esto. No es momento de hablar de cambio político, no es momento de buscar culpables. Ahora hay que salir de esto. Después, bueno, Ujú, se verá. claro. Eh, ahora, Mira, sí, por no, favor. dime, termina. No, termina. No, no, yo justamente que quería, digamos, seguir oyéndote sobre la situación, porque ya hablamos, definimos un poco desde dentro de Israel, y ahora, digamos, me gustaría tocar un poco de lo, pese a que lo estamos tocando de hecho, pero lo de afuera. Hablamos de Estados Unidos y hablamos de Europa, pero bueno, todavía yo creo que hoy juega un papel preponderante también Sudamérica, ¿eh? Por ejemplo, Argentina, con todos los problemas que está pasando Argentina, cambió de presidente,
el presidente argentino tiene, digamos, está con muchas intenciones de hacer una conversión, de hacerse judío. Su líder espiritual y asesor es un rabino y vino acá y los discursos que dio fueron muy claros, desde el traslado de la embajada argentina a Jerusalén hasta el apoyo de Argentina y de declarar a Hamas como movimiento terrorista. Eh, y después, bueno, hay otros países que también juegan, digamos, su carta importante en contra. Y nosotros hablamos mucho de Europa porque, bueno, tiene mucha influencia, pero en la ONU los países sudamericanos también cuentan. Entonces es importante también hacer una observación que pasa en Sudamérica. Claro, aquí la parte más interesante es el que nos vino a hacer un favor increíble con todo este tema fue Nicolás Maduro, que nunca se ha caracterizado por su solvencia intelectual, porque al cometer esta tontería de censurar a María Corina Machado para que participe en las elecciones, dejarla fuera legalmente de la contienda electoral, pone a todo el continente en su contra. Entonces, eso parece mentira, pero relaja mucho la presión hacia Israel por parte de América Latina. ¿Por qué? Porque la postura anti-israelí, por definición, ha sido la del movimiento llamado bolivariano. O sea, desde donde han venido las políticas anti-israelíes más evidentes, ¿no? Incluso hasta hablar de vínculos con Hezbollah. La Bueno, tenemos un problema técnico. el bolivariano. Este lo estaba encarnando perfectamente bien Cristina Fernández de Kirchner, pero entonces en ese punto sí fue muy significativo el triunfo de Milei y obviamente que de pronto Argentina esté en una postura abiertamente pro-Israel. Eso le cambia el balance. Ahorita ya la preocupación más bien es, te digo, es Venezuela. Los últimos grandes posicionamientos que se han tenido que tomar a nivel continental han sido en relación a Venezuela. Y creo que los únicos tres países que no se han posicionado en contra de Maduro, han sido, lamentablemente, México, porque tenemos un presidente completamente orate. Ese no es bolivariano, está conectado con otra realidad, ese es el problema. Mm. No es bolivariano, tiene mucha gente bolivariana al interior de su grupo, pero no es la ideología. Pero bueno, México no condenó a Maduro, Cuba, por supuesto, tampoco, Nicaragua, por supuesto, tampoco, ¿no? Pero la noticia que fue ayer o antier, fue que ya incluso Gustavo Petro y Lula da Silva, o sea, ya se pusieron en contra de Nicolás Maduro. O sea, el proyecto de Maduro cada vez es más insostenible. Entonces, el bolivarianismo está en crisis. Hace 3 o 4 años parecía todo lo contrario, ¿no? Parecía una marea roja en América Latina por todas las elecciones que ganaron gente como Pedro Castillo, como Boric, como Petro, Lula regresando al poder. Pero la realidad es que eso no tenía mucho futuro, por una razón muy simple. A ver, el socialismo no funciona como proyecto económico. Entonces, este tipo de gobiernos que van por la línea estatista, que te vas por la búsqueda del estado de bienestar, pero sin tener la solvencia económica de Dinamarca, de Finlandia, de Holanda, etcétera, no funciona. Mira, para cualquier proyecto que implique gastar, necesitas dinero. Y obviamente el dinero no significa necesitas imprimirlo, necesitas una economía activa que le dé valor a tu dinero. Digo, porque al caso, cómprate, no sé si en Argentina exista este juego que se llama Turista Mundial, es como el Monopoly, Sí. pero en vez de comprar negocios, lo que compras son países, ¿no? No, Ah, bueno, ok. o sea, el punto es, o sea, pues al caso, agarra los billetes del turista o del Monopoly y paga con eso. O sea, el billete es un pedazo de papel. ¿Eso qué? ¿Por qué un pedazo de papel que dice 100 va a valer el doble que uno que 50 si son pedazos de papel? Bueno, porque hay una economía que le da sustento a eso. Si tu economía no hace que tu pedazo de papel sea valioso, mira, las mejores explicaciones que he escuchado últimamente sobre lo que es el dinero las ha dado Milei, justamente te dice, o sea, ¿por qué el peso argentino no vale? Porque la gente no lo quiere. Ley de oferta y demanda. Las cosas tienen valor en el mercado cuando la gente las quiere.
Punto, tal tan cual. simple como eso, ¿no? Entonces, obviamente, eh, siendo proyectos fallidos, económicamente hablando, y donde lo único que te queda es la verborragia política, pues obviamente ahorita se están enfrentando a lo contrario, ya empezó con Argentina, es muy seguro que Colombia, Chile y Perú pierdan los grupos de izquierda en las próximas elecciones cuando vengan por los pésimos sabores de boca que han dejado Boric, que es el menos tonto de los tres. Bueno, Pedro Castillo hizo el ridiculazo descomunal, le dejó el asunto a Dina Boluarte, pero no le va mejor. Y bueno, Petro, ¿qué te digo, no? O sea, una gallina tomaría decisiones más sensatas y o sea, un chacal se comportaría con más diplomacia que Petro, ¿no? Pero bueno, entonces eso le da a América Latina ahorita un panorama que parece, tiende a equilibrarse. Ahí donde le empiecen a funcionar algunas cosas bien a Javier Milei y empieza a corregirse realmente la situación económica en Argentina, que bueno, ahí Milei tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que el país está fregadísimo, fregadísimo. O sea, la Mm. economía argentina está casi destruida. La ventaja, a otra vez regresando a Red TV de Violinista en el Tejado, cuando está pensando sobre Motril, si le conviene como esposa a la hija o no, esposo para la hija o no, y dice, bueno, dice, no puede estar peor. Entonces no tiene más alternativa que mejorar. O sea, cuando todo está así de mal, de pronto casi cualquier cosa, o sea, como decimos por aquí en familia, te echas un pedo y sube tu Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, así Sí, situación. Entonces, eso también puede ser una ventaja. Pero mira, donde le empiece a funcionar un poco a mi ley las reformas económicas que está implementando, pues obviamente Chile, o sea, se van a ir así en fila, o sea, detrás de eso, porque va a ser evidente el fracaso de un modelo y por lo menos la posibilidad de mejorar las cosas con otro modelo. Y eso, indirectamente, a quien más beneficia, curiosamente, es a Israel porque obviamente te cambia todos los paradigmas. O sea, ¿para qué vivir toda la vida quejándote de Israel si lo que puedes mejor hacer con él es establecer tratados comerciales en el marco de esto que le llamamos el libre comercio? Pues para que todos los avances tecnológicos también se puedan utilizar aquí, ¿no? O sea, en una época en donde tienes a tanto niño latinoamericano en condiciones marginales, en condiciones paupérrimas, en condiciones así de pobreza terrible, en una época en donde se está acentuando la importancia de que sepamos manejar estas tecnologías, porque mucho del trabajo, mucho del laburo va a estar aquí en Internet. Hay que claro. saber prender una computadora, hay que saber hacer todo eso. O sea, de repente Israel te ofrece la posibilidad de que en vez de tener que comprarte una computadora, te puedes conseguir el caparazón de una computadora vieja, te compras un USB, una memoria de estas chiquitas con sistema operativo, la conectas y tienes una computadora de punta Sí. en algo que te costó $40, pero que te ponen acceso. Entonces empiezas a darle opciones a la gente que menos tiene. O sea, bueno, pues sí, sí conviene ser amigo de Israel. Pregúntale a los Emiratos Árabes Unidos. O sea, lo peor que podía pasar con una alianza entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos era árabes y judíos haciendo negocios. O sea, los árabes ahorita, Emiratos Árabes Unidos, Israel también, estamos hablando de gente rica venida a más. O sea, son ricos y todavía se van a volver más ricos. Bueno, es como para que un país latinoamericano así todo medio fregado dijera, oye, bueno, ya como que es hora de verle del otro lado, ¿no? Entonces, la situación en América Latina nunca va a ser sencilla porque somos gente especializada en complicarnos la vida hasta lo indecible, de manera absurda. Pero bueno, ahorita lo que se viene en los años inmediatos son aires de cambio, se respira, se percibe un cambio. Maduro nos hizo un favor, te digo, formidable, siempre pudiendo contar con su imbecilidad. O sea, toma una decisión bien extrema, bien radical, se le va todo el mundo encima. Ahorita América Latina está, en cuanto a geopolítica, más preocupada por eso que por Israel. Entonces, bueno, digamos que Israel, fíjate lo que es no saber leer el mundo. O sea, jamás, no tenía plan B, filmaron todo, ellos mismos lo publicaron todo, o sea, ellos mismos se quemaron delante de la opinión internacional y lo hicieron en un momento, en circunstancias que a la larga le daban todas las ventajas a Israel. Entonces, por eso la insistencia, ¿no? Desde la lógica militar, o sea, estamos a punto de aplastar a Hamas.
no hay que detenernos. Hay un montón de cosas ahí que tienes razón, duelen, y es una experiencia muy judía, pero no deja de ser muy extraño ese seguir caminando llorando, o sea, tener que hacer las cosas llorando. Bueno, yo como músico, una de las cosas que siempre más me ha encantado cuando daba charlas para explicar lo que es el klezmer es una música que se define porque ríes llorando y lloras Ah, riendo, carácter con el que se debe tocar la música klezmer, o sea, lo que la diferencia de los demás estilos similares como el gitano, el ruso, etcétera. Y bueno, esta ha sido una de las experiencias más klezmer que me pueda yo imaginar, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. O sea, ya se empezó, ya se logró la parte más difícil, la parte verdaderamente más difícil, hay que terminarlo. es decir, que voy a tratar de hacer un resumen y una reflexión de lo que venimos hablando. Dejando un poquito el tema doloroso de la gente que murió en el ataque, de los secuestrados que, bueno, hay que ver cómo cómo se van a ir sucediendo las cosas. Se fueron dando situaciones en el mundo que le abrieron el camino a Israel en alguna medida, ya sea en el mundo árabe, que lo hemos tocado, en Sudamérica lo hemos tocado, en Estados Unidos, que lo hemos tocado, y en Europa, que lo hemos tocado. Parece increíble que pese a que uno ve todo en contra, porque bueno, uno abre los diarios, mira programas de televisión, mira videos y encuentra a la gente de la calle y vos decís, qué masa de antisemitismo. Sí, pero los caminos por donde tienen que ir, que es arriba de las cabezas de la gente, porque a la larga la gente votó a un gobierno y los que toman decisiones son los gobiernos, como se fueron dando las situaciones, parecería ser como las aguas del Mar Rojo, que todo se abrió para decirle a Israel, crucen. Pasa. Me, Nos me falta da, Asia, nos ¿cómo? falta Asia, Asia. Fíjate cómo aquí se combinan otros dos factores interesantísimos. Rusia habría podido ser un factor negativo en todo esto, pero se metió en la guerra con Ucrania, está empantanado allí, ya no tiene más capacidad. Y China, por una parte, no tiene la capacidad realmente de influir. O sea, China se ha consolidado como a nivel militar, ha demostrado que es un poder regional. Cero, cero posibilidades de influir, incidir en Oriente Medio. Pero a nivel económico, China tiene muchos problemas. Con todo esto que hablan que no, China, la gran potencia. No, 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 no. A ver, la Corte de Hong Kong acaba de decretar ya la quiebra de Evergrande, que es la principal empresa inmobiliaria. Eso pone en crisis a toda la industria inmobiliaria china, o sea, la pone a punto del colapso y estás hablando del 24% de la economía china. O sea, Wow. China ahorita está haciendo malabares para mantener, su economía es enorme, sí, pero está en el punto donde le quitas una ficha de dominó más y se te viene todo el castillo. Entonces, y aparte, fíjate, ya cuando empezaste a cometer tonterías, casi nada te va a funcionar. Irán, dentro de todo este marco, manda a los hutíes a causar problemas ahí en la salida del Mar Rojo, y obviamente los hutíes anuncian que no van a atacar ni barcos rusos ni barcos chinos, así como diciendo, esto nada más es con aquellos. Pero otra vez, la incapacidad de leer el mundo. Bueno, Rusia, por las sanciones que hay, Rusia tiene ya un buen tiempo que tuvo que levantar una flota clandestina, o sea, transportar su petróleo en barcos no rusos, y entonces pues ya le han atacado barcos, ¿no? A Rusia, porque los hutíes Sí. no saben que en realidad son rusos, los atacan, los dañan, y entonces ahora Rusia también está perdiendo por culpa de los hutíes. Y ahora, aunque no ataques los barcos chinos, esta crisis provocada por los hutíes está provocando el incremento de los precios, está afectando durísimo las pólizas de seguro, los gastos en combustible, etcétera. Y bueno, pues obviamente pasa lo que tiene que pasar. Si me cuesta más trabajo mover mi producto donde lo voy a vender, pues lo doy más caro. Entonces, el que empezó a recibir el producto más caro fue China. Y China ya le fue a decir a Irán, o sea, casi fue hace como una semana y media, ya párenle. O sea, me estás fregando.
Así realmente me estás fregando. Oye, pero no te estamos atacando. Pues no, pero estos precios para mí ya no son competitivos. Me estás fregando, ya párale. Entonces, todo mal con ellos. O sea, Asia, en esto que mencionabas, así como se acomodaron las cosas, Asia también se acomodó en una situación que le quedó favorable a Israel. Más allá de que para mí lo que hacen los hutíes es un error estratégico enorme, porque no solamente perjudicó a Rusia, a todo el concierto de naciones del mundo, porque el canal de Suez es importantísimo para Europa, para digamos, ¿por qué se unieron países que en teoría no son tan amigos de Israel? Pero sin embargo se unieron en las fuerzas que están ahí, digamos, en contra. Yo pienso que fue un error también tonto, digo, inocente hasta te diría. Y yo dije, "Uy, atacan a a los palestinos de Gaza, bueno, nosotros también lo vamos a defender". Y se pusieron a tirar, aparte, ¿contra quién? ¿Contra quién se están metiendo? Empezaron contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se está metiendo con el resto del mundo. Y sumado a lo que acabaste de mencionar vos, ¿no? Si vos me decís que encima Rusia se está perjudicando y le fue a decir a Irán, no, para poquito porque me está perjudicando a mí. Y no te olvides que nosotros somos socios acá. Eh, que hoy por hoy en la sociedad yo creo que es más lo que Irán le da a Rusia que lo que Rusia le da a Irán, pero No, definitivo. son socios. Y esa era mi última pregunta, justamente. Ya más o menos hicimos un panorama mundial y cómo sería, digamos, como dijimos antes, las aguas del Mar Rojo para Israel, pero todavía en el medio de la tierra que queda debajo del agua está Irán, que todavía no sabemos. Sí está evidente que Irán no tiene absolutamente ninguna intención de meterse en nada. Ellos inclusive dicen que no tienen nada que ver ni con lo del 7 de octubre, ni que tienen nada que ver con los hutíes, ni, digamos, como decimos en Argentina, se abrieron de piernas totalmente y digamos como que yo no fui, como decía Bart Simpson. Exacto. Eh, ¿Sabes qué pasa ahí? Es un problema que comparten Irán y Rusia. Irán y Rusia, en cada quien en su conflicto, a lo que le tienen pánico es a que la guerra se traslade a su territorio, porque Putin y los ayatolás saben que los rusos no están muy contentos ya con la situación. Bueno, los ayatolás la tienen peor. Y la molestia interna de la sociedad iraní es brutal, sí, sí, brutal. O sea, es una situación tremenda ya porque son varias cosas ahí que se van acumulando. El problema con las mujeres, por ejemplo, la cuestión del hijab, las mujeres que han sido asesinadas por la policía moral, o sea, son como lo que menos es bueno. ¿Qué impacto puede tener eso a nivel político y económico? Bueno, la situación en Irán está ya tan descompuesta que eso se ha convertido en el emblema de la lucha de la sociedad iraní contra el régimen. Entonces, lo que menos le conviene, o sea, pero huyen, o sea, le huyen como cobardes. Esa es la posibilidad de tener el conflicto en territorio propio. Ahorita a Rusia ya se le está volteando porque los drones iraníes ya, perdón, los drones ucranianos, que son de fabricación ucraniana, ya ni siquiera dependen de Europa o de Estados Unidos para que les lleguen. Drones de fabricación ucraniana que ya cada vez tienen mayor autonomía de vuelo y entonces han podido penetrar a zonas muy profundas de Rusia para destruir refinerías, o sea, nada tontos los ucranianos, le están fregando el único negocio que le está dejando dinero ahorita a Rusia, que es el petróleo. Y bueno, en el caso de Irán, obviamente, Irán siempre intentó armarlo todo para que la guerra fuera Hezbollah-Israel, Hamas-Israel, Cisjordania-Israel, Siria-Israel, no ellos. Ellos poderse mantener ajenos a todo esto. Pero se les complicó mucho, o sea, justo por no tener plan B. O sea, la idea original de Hamas era crear una situación militar, o sea, una situación bélica monstruosa en Gaza que absorbiera, por supuesto, todos los esfuerzos del ejército de Israel. Obviamente, eso en detrimento de las posiciones que Israel tiene en el resto del país. Entonces, con una defensa debilitada en el norte, pues una invasión, también una invasión terrestre de Hezbollah desde Líbano y desde Siria. Y por supuesto, los ataques de
los comandos de los grupos de Hamas, Yihad, etcétera, en Cisjordania. Y en el panorama ideal, para ellos, la propia sociedad árabe israelí levantándose en contra de. Entonces, en este marco de un levantamiento masivo por todos lados contra Israel, bueno, ahí sí podían pensar a ver si ahora sí lo destruimos, ¿no? Pero bueno, la estrategia de Israel estuvo tan bien diseñada. Ya he leído varias cuentas o comentarios de gente que les gusta, les vuela la cabeza esto de la estrategia militar, muchos ya señalando que esta es la mejor campaña militar diseñada de Israel desde la Guerra de los 6 días. O sea, la efectividad, la eficiencia de todo lo que se ha hecho, dice, si ya las estrategias de Sinai en 67 se estudian en las academias militares, así como una de las cosas así más impresionantes logradas por un ejército, esto se tiene que estudiar en las escuelas militares, sobre todo porque es la primera guerra real, así ya masiva, contra un grupo terrorista. Es la primera guerra del siglo XXI, la primera verdadera guerra del siglo XXI. Una de las cosas más absurdas de la guerra en Ucrania es que Putin sigue razonando como zar del siglo XIX. Ujú, Esta es una guerra ya con todas las características de la modernidad, bueno, de la contemporaneidad más bien. Entonces, aquí el punto es que eh, falla toda la estrategia de Hamas. Israel despliega una táctica en donde no tiene que movilizar a todas las tropas hacia el sur, refuerza, al contrario, refuerza sus posiciones en el norte, lanza operativos tremendos, brutales en Cisjordania. Entonces, al final de cuentas, Hezbollah se tiene que quedar quieto. Y obviamente eso hace que dejen solo a Hamas, ¿no? Ese famoso discurso que dio Nasrallah cuando iba como un mes y medio de ujú. conflicto, que todo el mundo esperaba que fuera la declaración de guerra. Y no, Nasrallah salir a decir, no, pues es problema de ellos, ¿no? O sea, son ellos los que están Sí, peleando. O sea, también porque los libaneses le no, dijeron claro, a Hezbollah, ustedes están en nuestro territorio. bueno, Tampoco lo sí, dijeron. pero si Israel hubiera estado en esa desventaja que le querían provocar, Líbano probablemente, o Líbano no decía nada, o Hezbollah se pasaba por el arco de triunfo lo que le dije al gobierno libanés. Claro. O sea, todo cambió justo porque Israel no se debilitó. Y bueno, ya más risa todavía cuando los ayatolas, como mes y medio después, salen a decir, no, pues es que los de Hamas atacaron sin avisarnos, pues ahora que se las arreglen ellos solos, ¿no? O sea, sí, teniendo que desmarcarse. Bueno, entonces viene el plan B improvisado de los ayatolas, mandar a los hutíes al campo de batalla y luego a las fuerzas proiraníes en Irak y en Siria atacar a los Estados Unidos. Eh, lo que empezó a pasar con ello fue que de pronto el que se vio en el riesgo de tener guerra con todo el mundo fue Irán, no Israel. De pronto Irán estaba peleado con Estados Unidos, con la coalición, con Estados Unidos, con Inglaterra de este otro lado también. Entonces, los que más estuvieron cerca de pelearse con todo el mundo fueron los iraníes. Y obviamente esa es otra cuestión que ahorita ya está girando a favor de Israel. Irán está teniendo que replegarse porque lo que menos quiere Irán, repito, es tener la guerra en su propio territorio, porque entonces el descontento interno se le va a ir a los cielos, se le va a disparar. Y el régimen iraní sí está, en un caso extremo, sí estaría en riesgo de colapsar desde adentro, lo que no lograron con Israel. Entonces, esa es la situación de Irán, aunque hay una cosa definitiva y espero que después de todo este episodio, Occidente lo termine por entender, porque ya se hicieron, perdón la expresión, se hicieron pendejos muchos años. Espero que ya terminen por entender que el problema No te es Irán. preocupes que en Argentina pendejo tiene otro significado igual. Sí, sí, no, pero estoy pensando en mí. Sí, no, bueno, perdón, paréntesis cultural. No, 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 está Me, muy bien. ya no sé, pero paréntesis cultural, me mataba la risa un cassette de Mercedes Sosa, pues que por supuesto lo conseguí allá por los años 80, de este disco de Será Posible el Sur. Ah, Me mataba la canción de Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay. No me acuerdo qué tanto dice la canción, pero hay un momento en que están cantando, están tocando más bien una parte como un interinstrumental, y de repente Mercedes Sosa se voltea y no sé a quién le grita, ¡Dale, pendejo! Que bueno, yo sé que en Argentina evidentemente significa otra cosa, pero no, bueno, en México nos mataba de la risa
porque eso solo haría, o sea, gritarle eso con el micrófono a uno de tus músicos en un concierto es porque hizo algo muy, muy estúpido. Pero bueno, Sí, sí, en fin, tengo algo. amigos que se fueron a vivir a México, me contaron, sí. Sí, no, sí, o sea, te dicen, dale, pendejo, y tú, oye, cálmate, ¿qué te pasa? Sí, es una palabra muy fuerte aquí. Sí, sí. Bueno, el caso es que ya se dieron cuenta que el problema es Irán, espero que lo terminen de asimilar, y que terminen que entender que a Irán hay que destruirlo, claro. Ahí le doy la razón a Trump, fíjate, no es algo que haga yo con mucha frecuencia, pero entiendo su punto, que la estrategia con Irán no tenía que ser militar, no tiene que ser militar, tiene que ser económica. Irán es demasiado grande como para que, o sea, una invasión, ¿en dónde? ¿Por dónde empiezas? Irán es una monstruosidad de territorio. Sería absurdo. O sea, sí, puedes lanzar bombardeos estratégicos quirúrgicos como Israel, bueno, o ataques cibernéticos que les van retrasando el programa nuclear. Pero a ver, eso es cosmético. Lo que hay que hacer es ya empujar el régimen iraní hacia su colapso. Y las rutas son las sanciones económicas. Entonces, bueno, no sé qué tan bien iban, ahí sí ya no sé si le daré yo la razón a Trump, él dice que iban muy bien, pero Trump tiene razón, tuvo razón al señalar que la administración Biden cometió un error catastrófico, jodió al Medio Oriente al relajar las sanciones con Irán y luego al descongelar muchas de las cuentas que estaban ahí ya confiscadas, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, A la luz de los hechos, sí. el siguiente objetivo tiene que ser Irán, no hay vuelta de hoja. Bueno, los ayatolas, Sí, perdón, los sí. ayatolas, porque la sociedad iraní, ¿qué agallas han tenido así de salir con sus banderas de Israel en muchos momentos, ¿eh? La sociedad iraní, mi respeto, los ayatolas tienen que ser el No, siguiente paso. es que si no estuvieran los ayatolás, Irán, la verdad que es un país hermoso, avanzado, eh, digamos, Ahora, mira, nada más imagínate ya otro panorama con cambios radicales y todo esto, ya sin los ayatolas, ya con los acuerdos de Abraham plenamente. es un sueño. Sí, es un sueño. Pero mira que se va a firmar en algún momento dado con Arabia Saudita, se va a firmar. Eso ya es irreversible. O sea, Arabia Saudita lanzó a los Emiratos chiquitos para que la gente se fuera acostumbrando a que árabes e israelíes puedan llevarla en paz. Pero imagínate ya sin los ayatolas, un gobierno iraní que diga, ya, basta de tonterías, voy a hacer la paz con Estados Unidos, con Israel y con Arabia Saudita. E imagínate un Irán con todo el potencial que tiene, integrándose a un bloque económico, así como lo es la Unión Europea. Yo Imagínate creo un que bloque. Irán se puede integrar, pero no con los ayatolás. Yo creo que los ayatolás van a caer. No, obvio, sí. Por decir, imagínate ya sin los ayatolas. No, los ayatolas, o sea, con Irán se puede integrar con los ayatolas al infierno. O sea, son un punto en contra de la humanidad. Pero Yo bueno, creo que Irán, es una cuestión de tiempo que caiga el ¿Mm? régimen de los ayatolás en Irán. Así es, estoy de acuerdo. Pero entonces No, imagínate un bloque económico, o sea, donde los protagonistas sean Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, pero que abarca en realidad desde Marruecos hasta ahí. A veces hasta cierto punto intuyo que por eso a muchos gobiernos europeos no les interesa que termine el conflicto Irán-Israel. y Estados Unidos no sé tampoco si le interesa Eh, demasiado. exacto, pero Europa creo que sí hay algunos elementos ahí europeos que intuyan que la competencia económica que les va a dar el mundo árabe, el mundo persa y el mundo judío integrado en un bloque económico, o sea, no van a poder con eso en materia de comercio y desarrollo tecnológico. Y es que Europa como continente renunció al desarrollo tecnológico. O sea, son muy pocos los lugares en donde realmente Alemania en algunos temas muy puntuales, Suiza sí es un país de alto nivel de desarrollo tecnológico. Suiza es el único país que está en el nivel de Estados Unidos, Israel, Japón, Corea del Sur. Y entonces, en una época en donde la economía va a depender ya más del desarrollo tecnológico, de la innovación tecnológica que del petróleo, pues sí, o sea, como que sí parece que un Medio Oriente cohesionado con todo el desarrollo tecnológico que tiene Israel, el desarrollo tecnológico potencial que puede tener Irán, o sea, ya sin ayatolas estorbando allí en el camino, o sea, el desarrollo técnico iraní es tremendo, o sea, es un país lleno de universidades de altísimo nivel, potencialmente de altísimo nivel y de genios.
y todo el dinero árabe financiando eso. O sea, le van a comer el mandado, decimos en México, el mandado es la fruta que vas a comprar, ¿no? A la tienda así para el día, y que la imagen es que vienes de regreso con tu bolsa, con todo eso, Mm. y alguien se lo está comiendo, ¿no? Le van a comer el mandado a Europa. Entonces, pero bueno, ahorita, por cómo se han movido las cosas, cada vez se vuelve más necesario tronar a los ayatolas, porque pues nada más causan problemas, y hasta los europeos lo están terminando de entender. Yo ahora entiendo por qué Putin, no sé si llegó hasta México, prometió que iba, digamos, a hacer grandes esfuerzos para la liberación de los rehenes. Ahora, si es de la boca para afuera o realmente él tiene una intención real de eso, ya todavía no se sabe, porque esto lo dijo, no sé si lo dijo ayer, Ok, pero no, es aquí un no. indicio de lo que estábamos hablando justamente. Ujú. Pues sí, porque mira, al final de cuentas, la parte que hay que entender es que las guerras comerciales tienen una ventaja por encima de las guerras militares. En una guerra comercial todos pueden ganar. O sea, entonces, sí es definitivamente un hecho que tarde o temprano los rusos, esté quien esté al frente, se van a dar cuenta que cuando tienes un gran mercado ahí en el sur, pues es mejor llevarla bien con ellos que llevarla mal. Y hay definitiva en esto, y que ha influido mucho en la política saudí. Un día podríamos detenernos más a ver la percepción de los países árabes de todo esto, pero hay un hecho definitivo. Los israelíes tienen más garantía de hacer buenos negocios, de representar para ti buenos negocios que los palestinos. O sea, no, o sea, hasta suena ridícula la comparación. Entonces, pues obviamente, en el momento en que China también lo termine de entender, en el momento en que Rusia lo termine de entender, pues sí, no me extrañaría que empezaran a modular sus posturas. Ahorita sí, no es tan difícil. Fíjate, estamos en una época de la historia que no es tan difícil de juzgar. Es muy evidente lo que está fracasando, porque estamos hablando de un fracaso que viene acumulado de prácticamente todo un siglo. Claro. O sea, estamos viendo, digamos, todo el rebote de la Guerra Fría. Si ya podemos ver que en la Guerra Fría el fracaso económico fue el soviético, ahorita estamos viendo cómo todo lo que, digamos, todos los vestigios que quedaron, los reinos que podríamos hablar, decirles post-soviéticos, toda esa mentalidad post-soviética, también está terminando de fracasar. O sea, todo este cuento de no, es que no se hizo bien, vamos a intentarlo de otra manera. Bueno, ya, son mira, si vamos a ser estrictos, 50 años de fracasos, porque el verdadero fracaso soviético empieza desde que muere Khrushchev, no, desde que entra Brezhnev al poder, ahí es en donde empieza el colapso, y ya, no hay nada que discutir. Cuba es un fracaso, Corea del Norte es un fracaso, Rusia es un fracaso, China, o sea, que liberó su economía, que se tuvo que volver capitalista económicamente hablando, está con pinzas deteniendo su economía. Irán es un fracaso. Venezuela, que fue el país que tuvo los mayores ingresos petroleros del mundo en el momento en que el dólar estaba más caro, pero el petróleo estaba más caro, es un fracaso. Esta es la época en la que en realidad es más fácil juzgar. Y mira, tarde o temprano eso se va a imponer. Porque incluso en los núcleos de políticos que nada más están interesados en conservar el poder, o sea, toda esta corrupción política, para que la corrupción política funcione, necesitas que la economía también funcione. Porque, o sea, si no, no tienes que robar. Entonces, hasta los políticos más corruptos en un momento dado tienen que ser pragmáticos. Sí. Entonces, bueno, el mundo se está poniendo interesante, ¿eh? Muy Un Jabarnik interesante. te diría, un Jabarnik te diría aquí que ya son los Las dolores de parto de señales, María, ¿no? sí. Yo tengo un gran deseo que en algún momento, porque este video va a quedar guardado en YouTube, ¿no? Entonces que en algún momento vos y yo, o tú y yo, para A vamos lo a usar mexicano. usar un español neutro que nos sirva a los dos, Ajá. aunque te digo la verdad, el castellano o el español de México es el de todo Sudamérica, salvo Uruguay, que es casi igual, es lo más parecido a lo que se habla en la Argentina. Es Ah, más fíjate, qué parecido chistoso. el español de ustedes, los mexicanos, que el de los colombianos, por ejemplo, para nosotros, los argentinos.
¿no? Y para Eh, nosotros los mexicanos, con quienes mejor nos podemos entender, fíjate, es con los peruanos. sí. Los peruanos es a quienes sentimos más afines. Hablan lindo los peruanos, sí. Bueno, En- mi en el- deseo es poder decir, bueno, ¿recuerdas que el día, creo que es 8 es hoy? El 8 de enero del 2024 hablamos y dijimos esto, esto, esto. Bueno, nosotros lo adelantamos. Ese sería mi gran deseo. Ojalá, ojalá. Eso, algún día Eh, estar en una banca en un kibutz tomándonos una cerveza y diciendo, le atinamos. ya sabés que acá siempre vas a ser bienvenido. Y realmente siempre es un placer todo contacto, todo lo que digamos, me entero por vos, por tus videos, por tus escritos, inclusive todos los años que compartimos desde aquella vez que sin conocernos personalmente confiaste en que te dé una mano en administrar el de los falsos mesías. Y Ujú. qué grupo interesante y bueno, y cuánto aprendí de leerte. Así que para mí es realmente un placer y la verdad que cada charla para mí es oro porque aprendo mucho de ti. Se nota el profesor que llevas adentro. Gracias, muchas gracias. No, es un Ah, placer y bueno, que vamos a seguir juntándonos aquí para seguir analizando el asunto, lo vamos a sí, hacer, eso sí, es definitivo. sí, sí. Mi idea en la medida que tus tiempos te den, me gustaría que los días jueves nos juntemos y bueno, empezamos a sacar un tema y desmenuzamos todo lo que se pueda. Perfecto. Sí, déjame organizarme porque bueno, ahí de repente, el punto está en que como la mayor parte de mis trabajos son de freelance, entonces puedo, pero sí tengo que organizarme en mis horarios, pero será un placer estar aquí regularmente para seguir desglosando aquí todo este asunto. Bueno, aparte que de acá a la semana que viene yo estoy seguro que va a haber otras muchas cosas para hablar. Sí, no, por temas no paramos, ¿eh? Sí, Eso sí, sí, no, por por eso temas no yo paramos. todavía hay varias cosas por delante, bueno, esperemos que sean buenas. Bueno, Irving, Así es. un gran placer, un gran Fernando, abrazo abrazo también. y bueno, estamos en contacto. Seguimos en contacto, te mando un montón de abrazos y bueno, que todas las noticias sean buenas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para ustedes, buenas noches para acá para nosotros. Adiós.